Bueno, lo que decía básicamente que no teníamos ningún cosa de la historia desde Yelan. Que salía el coso este. Y todo lo que he dicho al principio, pues bueno, un saludo. Básicamente. Que no me acuerdo qué actualización era, la de Yelan. Ahora mismo no me acuerdo. Sé que era Sima. Eso es lo de Colei, ¿no? El bicho ese de Geo, el de hielo. El tío este de hielo nuevo, ¿vale? Ahora venía de Geo, que he dicho básicamente que no sé si estará muy bien o no, no lo sé. Al principio decían que era bochilla, pero igualmente tiraré porque me mola el diseño en general. La escala por vida. Y si no me equivoco, según leaks y tal, saldrá en Fontaine un personaje que ayude bastante a este personaje. O sea que a ver qué tal. O sea, visualmente me flipa. Otra cosa que esté fuerte o no. Y Mika, por lo que tengo entendido, es en plan para ayudar a físicos y tal. A lo mejor hace que Eula esté más rota y cosas así. No es que me haya enterado mucho, pero bueno. Lo sacaré, sin más. Lo sacaré porque si no me equivoco sale con Senge. Y tengo que tirar por Senge también. Why is this humble windmill such a great view? I mean, it's understandable. It must have been a long time since you last came to Mondstadt. Because it is the true great Vayu Viastro. No, que los de Sumero vienen a Mostot. That's it. Tremendo. Think you've ruined Sumeru's reputation in Mondstadt beyond all hope of repair. A ver qué tal. Yo los códigos los he metido ya todos. Esto es cortito, ¿no? Joder, loco. Sí que dura, ¿no? To the Genshin Impact version 3.5 special program. I'm Koidao, the voice of Hostia, en verdad. Chief alchemist of the Knights. Bueno, me he enterado por Twitter, en verdad. Lo que salía con lo del Tignari. Me estoy acordando ahora. Le van a cambiar la voz. That's my intro. That's what I usually say. Creo que es en inglés. Hey everyone, I'm Zach Aguilar, the voice of the Tenía el male S súper traveler, alto. Ether. What's up, everybody? I'm Amber May, and I voice Dia. And to match Albedo's long and official-sounding title, I'm gonna introduce her as Sumeru's legendary Aramite mercenary, the Flame Mane. That sounds really cool. I like that. Yeah, I really No me like that. acuerdo que daba el arma nueva, este que estaban regalando. And it just so happens that today is No Amber's sé si era buena first para time esto, joining creo que us no. on the special program. Yes, and I am super excited to be here. And the little cheapy Dia, she's so cute. I can't wait to go over everything that's coming to version 3.5. I'm so psyched. Totally, and I know all our travelers out there are also super excited, so why don't we kick things off by starting with our first new playable character for version 3.5, Dia! Woo! Starting with Dia, let's go! Yeah. Okay, so it's taken a while, but she is finally here. That's right. And even though she's Se llama technically a new playable Fukuhara character, Ayaka, la de we've already Japón. seen Dia in the game for a Para while hacer now, doblaje and japonés. she's even become a good friend of ours. What? She was pretty active throughout the Sumeru storyline and helped us get through some pretty tough moments. So next, we'll let Amber do the honors and introduce this character for everyone. Thanks, Zach. As you mentioned, a lot of A ver, el players Pity might lo already tengo feel familiar cerquita, with Dia's porque me quedé character. cerquita con Xiao Even though y she no might me dio tiempo a appear pillarlo. carefree and Tengo, por casual, ejemplo, tengo un she multi ahora actually mismo possesses amazing skills and is y me really quedé por professional. 65 tirados, She's o sea already que made a name for herself as one of the strongest en cuanto members salga, among the por lo Air menos Knights. el 5 estrellas Even in saldrá. the midst of Otra cosa es que sea el danger, she has 50-50 an ganado. uncanny ability to make others around her feel safe, you know? Right? It Porque lo seems perdí like no matter what con kind of situation we're el in, as soon Scaramouche. as Dia Lo appears, gasté el 100% everybody can con relax knowing that we're in good hands. el Is that what Dunyarzad con el feels like having almacén her around? y ahora esto. I mean, I wouldn't mind hanging out with Dia all the time.
And now that Dia will be available as a playable A ver si character, puedo travelers will pillar have a chance to learn a lot more a este y a, That's y a right. Senge. So let's watch some clips of Dia. You might find Porque that pude she's a pillar a little bit Albedo different from your initial y impressions. Nilo. We mercs No have pude one con simple Almacén y Xiao. Y ahora toca a este y Senge. rule. Is your new boss. Eso es lo que me falta. Let's get it on. Hi. You asked for it. Ahora depende de lo que mete cuando saco la ulti. Porque por lo que he estado viendo, a lo mejor he visto 50.000 o algo así. Entiendo que meterá más No. que los vídeos estos que se liquearon y tal. Yo creo. A lo mejor no, no lo sé. Aunque bueno, 50.000. Si mete a lo mejor, yo sé, sí, golpes y cosas así más o menos. No está mal tampoco. Interesting. So she's got a more, like, I want to say, refined side to her too. I feel like that's not really a common thing among, like, merc types, you know? Ah, lo bueno es eso, que es fuego. Te la metes con un Bennett, pilla los dos de fuego, te subes el ataque, te buscas con la ulti de Bennett. Okay. No está mal. I see. But I'm sure what Y luego te everyone puedes wants to meter know un now Chin-Q. is what her Aunque no sé si abilities are like afectará. in a fight. ¿Afectará la ulti con Chin-Q? Yeah, ¿O con did Yelan? you see her punch stuff? Porque si afecta en verdad, puede estar tochete. Ahora que lo pienso. Así los autoataques, o sea, cuando te metes la ulti, como si fuese así, activas lo de Chin-Q y Yelan. Cuidado, los vaporizados. In battle, Dia uses her elemental skill to create a fiery sanctum field. When an opponent within the field takes damage, it'll unleash a coordinated attack, dealing AoE pyro damage to them. Nice. So, looks like this ability will be really good for swapping characters and creating elemental reactions. No está mal. Also, active characters within this field have their resistance to interruption increased. And when such characters take damage, a portion of that damage will be mitigated and taken by Dia instead. She's so brave. A lo mejor es buena de support, Dia could easily find herself in a tough spot. Don't worry too much. There's a limit to the A lo amount mejor es of buena, damage como te han Dia puesto con can el take to her Tartas. teammates. Hombre, te la están poniendo con el Besides, when Chin-Q, her own HP is low, she can also rely on her own Te han puesto con el passive Tartas y con el talent to Chin-Q. recover HP. A lo mejor es buena con un equipo en el Tartas, And she has boundaries, which is healthy. Well, she is kind of a legendary mercenary. I think that comes with the job. All right, let's move on to her burst. When Dia unleashes her elemental burst, she casts her claymore aside and enters the blazing lioness. Una fogosa. Epic. While in this state, Dia will use her fists to unleash quick attacks on her opponents. A ver si me lo pone ahí con un Chin-Q otra considerable vez. pyro damage. Pero con la When ulti. the skill's duration ends, she will finish it with a stylish flying kick. Ha! Nice. Yeah, nice, right? And last but not least, she has an exploration talent. ¿Cuál? During the day, which is from Mira, 6 a.m. este es to como 6 el p.m., de the movement speed of party members Rosaria, is pero en vez de por la noche, por la Yeah, mañana, ¿no? That makes sense. Por el día, lore-wise, básicamente. since she's one of the strongest mercenary from the desert. I guess O sea, lo mismo, pero keeping the en vez de pace up noche, por even under the el día. scorching sun Poco is pocho, pero just bueno. another day on the job for her. A ver, para explorar, So, bueno. Everyone Más. might be familiar with her strong and bold character, Vale, but nueva her historia y closer tal. friends know that La misión after she's had de a few siempre. rounds, she'll start to get into some more emotional topics. In her story quest, Manticora chapter, the Traveler and Dia work to solve some trouble Dia's mercenary group is facing. In the process, we'll learn more about Dia's backstory and uncover some things that have been buried in the past. Oh, another familiar face, Dunyarzad, will also be making an appearance in the quest. So, be sure to look forward to that. Oh, heck yeah. Sé que también está una cita también, ¿no? Pero sería hace Good tiempo. question. Okay, so Rerun event wishes de for version Destino, esto no lo 3.5. había visto. In the early part of the ¿Tan new pronto version, ya? both Dia and Sino will be available with their own event ¿Cuánto wishes. tiempo va a pasar de Destino and, ya? as a reminder to our travelers out there, Chato. Dia will not be an event-exclusive character. After the version 3.6 update, which, to be clear, is the one after this upcoming 3.5 ¿Cómo? update, Un momento, que no me he enterado. Esto es el volumen bobo. O sea que es verdad.
¿Era verdad el leak este o me fue un perro un momento que lo escuché? Question. Okay, so event wishes for version 3.5. Vale. In the early part of the new version, both Correcto. Dia and Sino Estarán will be available disponibles. with their own event wishes. Oh, and as a reminder to our travelers out there, Dia will not be an event No será un personaje. Entonces es verdad. ¿Por qué? exclusive character. After the version 3.6 update, which, to be clear, is the one after this upcoming 3.5 update, she will become available in the ¿Pero por qué? ¿Por qué te meten a Deje en el permanente? ¿Por la cara? Porque va a ser una mierda o algo así, no lo entiendo. Es que es la única explicación que se me da, que no va a venir tan rota o va a ser una mierda el personaje. ¿Pero por qué? Por la cara. O sea, lo de Cino, perdón, lo de Tighnari lo entendía porque era el primer dentro. Era lo lógico, pero ¿esto? O sea, literalmente un personaje nuevo, te lo meten al permanente y los personajes antiguos que llevan un montón de tiempo, como Zongli, Tartaglia, Klee, cosas así, no lo meten al permanente. No lo entiendo. standard wish. And as for weapons, Entonces va a ser verdad también, porque en el leak ese se vio que también que iban a hacer lo de que iban a sacar 3 red runes a la vez. Entonces, a lo mejor en la 3.6 se vienen 3 personajes a la vez durante 15 días o algo así. Como hay más personajes, eso es lo que se dijo. the 5-star Claymore, Beacon of the Reed Yo me Sea, pensaba que lo de los 3 iba a ser will be cierto y lo de available Dejía in the no. version Al final sí. 3.5 weapon event wish. Ooh. I know. La cita de esta and, tía. Faruzan's very own hangout quest will also be added in version 3.5. Yo que sé, supongo que le tiraré y ya está. Travelers Como no es un are interested in 50-50, getting si to no know me sale, more pues about bueno. one of Sumeru's oldest researchers, Y si me sale, pues más sale. Igual que hice por then you Tighnari, también lo tiré por él. definitely won't miss this. Antes de que se In the metiese en el hangout, permanente. travelers will not only be able to see more about the differences between the academia's various Pero se me sigue schools haciendo of muy thought, raro que... but you'll also get to know more about Faruzan. Se me hace muy raro que metan un personaje nuevo, prácticamente, a una actualización después, al permanente y no unos antiguos. En plan, si me hubiese hecho más normal que digan, tú, vamos a meter aquí en el permanente y ya está. A ver, la espada, a ver. No me he fijado mucho. Sé que son las mismas que todos. Ah, te recordará a la que tenía... A ver, es que es muy parecida a la de Zhongli y Albedo, ¿puede ser? Es como Barrón también. O sea, la espada básicamente es la misma que la lanza de Cino y la... O sea, visualmente son iguales que la lanza de Cino porque es la misma, digamos, que temática y el espadón de Nilou. O sea, la espada corta de Nilou, básicamente. Lo que pasa es que también se parecen mucho a las de Geo, como son esos tonos marrones y tal. Y la Z que no. Oh, I will. Esto lo haré saltando In todo. version 3.5, travelers can also historia. expect an all-new Archon quest titled Kari Bear, which will continue our story as we search for our sibling. In this quest, travelers will not only meet Kaya in Sumeru, but will also be Ella. joined once again by our mysterious friend, Dainsliff. Ooh. Yes. Oh, if I remember correctly, Kaya is also a descendant of Conria. I don't know, I'm just curious what'll happen if, you know, those two meet or something. Ooh, you're right. That'll be interesting. Also, what was it? A ver, por lo menos yo que sé, tenemos historia con este Kari tío. Bear? Isn't that, like, sounds like the name of Por a ejemplo, la actualización que tuvimos encima, aunque bueno, teníamos un mapa también. En esta no habrá mapa. sandwich. En esta tendremos You personajes, know, actually, Kari el Bear festival y la happens to be historia the esta. name of a very important role in this storyline, Ah, okay. and a lot of events in the story will be unfolding A lo mejor sale algún around this personaje character. importante. As travelers Nuevo. progress through the story, we'll learn more about Conria and the Abyss. We'll uncover more about what happened in the past and even learn some secrets behind the founding of the Abyss Order. Also, travelers will find themselves Estos son los de facing hielo, a los powerful new nuevos. Abyss Herald, Bueno, los as nuevos, well los que hay, as a pero de new hielo y el de Black Geo, Serpent básicamente. Knight. So be No falta careful, nadie, ¿no? Koi. Está el de agua, el de fuego, el de eléctrico, hielo, Geo. Que falta uno de Anemo y dentro. Gotta sound so scary. Why can't he be the Black Serpent friend? I don't know, it just feels like every time Conria crops up in the story, we learn a little Básicamente. bit more about the world of Teyvat. Huh. So what else can you tell us, Zach?
You know, I can't say much more about the story. You're just gonna have to play through it yourself, Koi. Well, maybe Just you play can through maybe you can just, you know, whisper it in my ear, like my little chibi ear right here. Yeah, you know, I could, but I'm not gonna. Okay, fine. Looks like we have a lot of story content to look forward to in the new Sí, version. mola Oh, mucho. wait Encima a todo como es minute, distinto wait. ya. Aren't we forgetting something or someone? Oh, Bueno, a ver, distinto. no, Es muy you know parecido a what? I los didn't Fatu y forget. esto, que son grandes. We Pero have a second el playable de hielo character es, creo que landing es. in O el de... version No, hielo y 3.5, agua. and he's actually from Mondstadt. Just Mondstadt. Okay, you guys ready? Festival. Because we finally made it to Mika. Woohoo! I'm not sure if everyone remembers this young member rising through the ranks of the Knights of Avonius, but we have seen him before. Yeah, I remember he was the one who read the Grandmaster's letter during Vine Lacefest. Aw, he kind of looks like a little prince. Kind of cute. Yeah, he does have that kind of vibe. La cosa es, ¿será And útil? since he's from Mondstadt, No lo sé. I think we can let Koi introduce this one. It would be my pleasure. Mika is currently the Knight's most active cartographer and plays an important role in Eula's reconnaissance. No creo que lo company. suba, tampoco me llama Even mucho la though he lacks atención. social Excepto que sea skills una like cosa que Jack, esté he doesn't rotísimo. appear to be particularly strong. Y bufa un Mika montón. is meticulous in his work and maintains a good working relationship with his colleagues. Pero lo dudo He's mucho, yo also creo. capable of fully understanding his leader's commands, which is pretty useful. Yeah. And his leader is Eula, right? Su líder es That Eula. Vale. is correct. Vaya. The Qué cosas, interesting thing is Su that líder es he's able Eula. to understand Eula despite her awkward way of speaking. Y and bufa will even daño assist físico. her with communicating with other units. Whoa, respect. Indeed. Over time, Mika has A ver, a lo mejor lo subo si gradually sube mucho a become a Deula very y la reliable juego. member Es que hace mucho tiempo que no la and handle toco. a variety La of tengo tasks and abandonadísima. errands. La pobre Eula. But why am I telling you when we could just, you know, watch a quick trailer and see what else we can learn about Mika? Yeah, let's watch the trailer. Woohoo! Trailer time. Verifying our current position. Creo que es de lanza el bicho, ¿no? Pero te usa como una ballesta también. Alright. I've recorded Sí, the es de terrain lanza. conditions. Providing cover fire. A ver, es que viene muy bien. Si bufa físico y es que es de hielo, es que viene muy bien. Sobre todo para tener la consonancia de hielo, por el crítico y Who tal. gave this child a crossbow? A Eula le viene como anillo al That's culo, what I al wanna dedo, know. I mean, mejor dicho. Al I culo, guess ¿sabes? since he was deployed as part of Grandmaster Varka's expeditionary force, it was him. Me he liado. Iba a decir como polla I al don't culo y know. al final he dicho como But anillo. anyway, Bien his hecho. exceptional performance helped him gain the Grandmaster's trust, and he even taught him a couple of things. This training no doubt helped Mika develop a certain level of combat prowess, even if he himself wasn't aware of it. Ooh. For example, even though swords tend to be the weapon of choice among the Knights of Avonius, Mika uses a spear and a crossbow, which is a result of his combat Yo no sé por qué me instruction with recuerda un Grandmaster chocobo el Varka. pelo que tiene. His mentorship and focus on Como si hubiesen flexibility convertido un helped chocobo Mika en un find a humano. combat style No sé por that qué. is more suited to a little guy like himself. Huh. Shakes it up a little bit. Yeah. The Grandmaster seems to think outside of the box, and having a mentor like him will definitely be a big asset for Mika as he continues to grow. For sure, for sure. All right, let's check out Mika putting his variety of skills to use in combat. A ver si la As a ponen support junto a role for the Eula. Knights of Avonius, Mika has learned a variety of methods for assisting his teammates in combat. When he uses his elemental skill, he'll attack the enemy with his crossbow, increasing his teammates' attack speed. Velocidad de and ataque y el daño physical físico a sus damage. compañeros. And when he uses his elemental burst, Mika recovers HP for his teammates and gives them a special status effect. Wanna guess what it does? What? Tell us. This status causes teammates to regenerate HP whenever their attacks hit an enemy. Ooh, that's helpful. Yeah. So yeah, no, Mika spends a lot of time working in the wild, and he's developed the necessary survival and adventure skills. Vale, ver las cosas de When Mika is Mondstadt, on ¿no? the team, the location of nearby resources unique to Mondstadt Que esto lo will display on the hacía minimap, increasing the team's ability to find Kiki, necessary creo que es. resources while adventuring. Wow. Yeah, I can see he has a lot of support skills. Creo que es Yeah. Kiki la que tiene It's esto. always good to have a reliable member on the team. So, let's talk about the event Vale, missions ya que for the Senje, later hostia, tú. part of version 3.5. En verdad, cuidado, Travelers Joder. can expect to see Kamisato Ayaka. Este banner también está potente, ¿eh? Si quieres hacerte un team... O sea, permafreeze, estas dos. Yo quiero intentar sacar a esta también para el permafreeze.
Que tengo ya a Yelan y al Chinkyu, tengo Pun y a Yaka. Meto a Yelan. O sea, perdón, a Yelan, a Senge, que me he liado. Y ya tendría Permafreeze. A ver si tengo suerte. Me saco pronto a Degia y me sale pronto esta ganando los 250-50. And Shinja returning with rerun event wishes alongside Mika. So if you'd like to add Mika to your team, then you definitely won't want to miss this. Great. We've already covered a lot of content. Por suerte, yo qué sé. Podría haber sido peor. Podrían haber sacado a Degia y a Senge juntas y luego a Yaka y luego a Zino, ¿sabes? Que ahí sí que me joden mucho. Que estén separados los dos personajes que quiero me viene bien, por lo menos. Porque me da más tiempo, por lo menos, yo qué sé. Porque me salió el Xiao junto al otro y me jodió un poco. Vale, otro código de estos. Que el diseño mola mucho, tío. Tanto del almacén y esta creo que son los diseños que más me gustan de los de Sumeru. Yo creo. Sí, diría que sí. Son los que más me gustan. O por lo menos los que más me llamaban la atención. Vale, y esto ya son el evento tocho, ¿no? Ahí está la esta. Y esto es para dupear, ¿no? La cosa es, ¿será buena para Degia? Creo que no era buena. No me acuerdo qué daba, pero creo que no. I'm sure many of you are already familiar with the festival. With time, it has become an important celebration of freedom and love for the people of Mondstadt. Yo creo. During the festival, people give fresh flowers to the ones they love and follow the important tradition of offering their wind bloom to the Animo Archon. Kale, who's now been cured of Elazar, will once again make her way to this nation of freedom during this romantic and colorful festival. Aw, I want to go. Cool. Excited to see her. Well, it gets spicier because accompanying her for the trip is Tainari and Sinao. Ooh, interesting. It feels unusual to see them all come to Mondstadt. Right? It's like all our friends from Sumeru took a field trip. Kale will be playing an important role in this storyline, and upon arriving in Mondstadt, she finds a mysterious prophecy in a book. Dios, no. They must complete the 4 pieces Bueno, a ver, of the esto prophecy me da in bastante order igual en to light the general. lantern of utmost joy and receive a supreme El tema del lore de las misiones, so bueno, I'm tiene algunas assuming cinemáticas que this están bien de vez en lesson cuando y will ya be está. something like No suelo granting your atender wish, mucho a right? estas misiones. That's right. In the course of helping Kale find leads about the prophecy, travelers will get to know more about Bueno, a ver, si puedes ver el Kale's pasado y si te background interesa el and see how personaje, she's está grown to bien. be the person we know and love. Of course, we'll also be meeting lots of familiar faces throughout the event, so I'm sure there'll be plenty of smiles as we reunite with some old friends. right on. Oh, sweet. Sounds like we'll be making some great memories in this one. Oh, by the way, did you two notice Timaeus standing in the background there? And there's a girl with him. Nice catch. Joder, tío, How did you notice si it? no se ve una Such mierda, NPC estoy vibes. ciego, Just ¿o qué? kidding. Yes, Timaeus will be playing an important role in this event, other than Está standing too fijado, close to the ¿sabes? En plan, crafting no se ve table. nada. But as for who the girl standing next to him is, we'll have to play through the story and see. El nuevo evento y descubrirlo. If they're appearing in an event like Windbloom, then it looks like it'll be a romantic story, am I right? Like I said, we'll see. Oh, in addition to the festival storyline, the Adventurers Guild will also be preparing some fun events for our travelers to participate in and experience the holiday vibes. There will be 3 available game modes. Floral, baladas de viento, imágenes Ballads of Breeze, and Breeze paisajistas. Snapshots. No, paisajísticas. Joder, coño. Ooh. Oh, Dios, no. Ooh Coger is globos. correct. In V2. Floral Pursuit, travelers Eso no- will need eso to no lo hicimos continuously el parche collect pasado. balloon balloons to increase their score. O me fue un porro. After collecting a set amount of balloons, Si the no es el next anterior area o will hace 2 unlock, parches. and once you've collected a specific number of bloom balloons in the Ahora, final bueno, area, sin más. a ring of pursuit will appear. Touch the ring to leave the area and complete the challenge. And in each area, travelers will also encounter airsats balloons that pursue you. If you're caught Esto es el by an airsats Comecocos, balloon, ¿no? you will lose Ahora me estoy 1 fijando, sí es el pursuit point Comecocos. and be returned to the start point of Literalmente es that el area. Comecocos. Ooh, scary. So we'll probably need to avoid those. And the travelers will be able to enjoy floral pursuit Estoy fijando en el mapa y sí, sí single-player es. mode, or tackle challenges along with their friends. A lo in mejor está co-op mode. divertido, pero yo qué sé. Wow. Looks like that'll be fun. Como ahora el What's evento next? este de los escarabajos, You ¿sabes? like rhythm games? Como un poco pocho. Yes.
I thought you would, because the next. ¿Ahora vamos a tocar música o qué? ¿También? It's Entiendo que called sí, ¿no? Sí. Ballads of Breeze. This time, travelers will be able to choose from 3 different instruments and use their instrument of choice Vale, to esto play es through the un... song challenges. Nice. And will como that un osu, actually affect the sound they básicamente. hear in the game? Pero antes lo hay varias veces. Lo que pasa es que aquí vas a poder elegir varios. Supongo, de los tres, de los que hay. I see. While performing a song, different notes will appear on the screen. Ah, esto es When a entretenido. note falls on Si the te mola el decision osu y line, tal. press the decision line to score points. The amount of points scored will vary depending on your timing. Si no, pues lo harás una vez, como yo, y ya está. Amount of points scored, and you'll be able to claim the corresponding rewards. Sweet. Oh, and as with previous iterations of the game, there will be a function to calibrate the input delay of your device and adjust the decision line, which will improve the overall experience, you know, just in case you're playing on your toaster. Oh, and for travelers who are interested in getting a little deeper into the game, an editing mode will be available again for players to create their own beat maps, which can then be shared for other travelers to challenge. Can't wait. Sounds like fun. Yeah, sounds like a lot of rematches. You're on. And finally, we have Breezy Snapshots. Bueno, esto también repetido. No sé si es la tercera o cuarta vez que lo hacen. Travelers will be given photography targets and will need to travel to the corresponding locations. No, esto es distinto, no es parecido al otro. No, no, es lo mismo, que coño. Hay algunas veces que tienes que poner como hacer como alguna habilidad o algo así. Otra sea exclusiva, ¿vale? ¿Qué da ahora? A ver si lo dicen. No me acuerdo. Oh, nice. I like it. Really fits the theme. Right? Yeah, pretty flowers. I love them. I really hope travelers will enjoy all the different games that the event has to offer and join the people of Mondstadt for the festive atmosphere. Definitely. I can already feel the Windbloom's breath. Anyway. A ver, espera un momento. Quiero ver el arma. Genshin. Quiero ver el arma. Que no me acuerdo, mandoble. Da maestría elemental. ¿Le vendrá bien maestría elemental a la tía esta? No lo sé, a lo mejor sí, ¿eh? Pero dudo mucho, no sé. Yo diría que es pulvida. That's right. Some of you may remember that there was a A lo Sumerian mejor se equipa en plan vida, rollo como Yela, Yela, parecido, vida. Daño crítico, probabilidad crítico dependiendo, y bono daño fuego. And now she's received additional funding. This time, the scholar has come to Mondstadt to find people to assist her research and taste test some special dishes with seasoning. Oh, if she's got Dory's backing, then she should have all the Mora she'll ever need. That sounds really nice. So what can we expect this time around? Right, so the gameplay for this event will be pretty similar to last time. After we start creating the seasoning, we'll need to add the ingredients to the pot in the right order by hitting the button as the needle points to the corresponding ingredient. That's gonna destroy my whole brain. However, we have a limited amount of attempts. Espero que no te pida muchas cosas. All the required ingredients with as few mistakes as possible. Oh no. More seasoning recipes will gradually Vamos a veces gastar muchos recursos de estos. Y sobre todo si te piden para personajes. Porque por ejemplo para el nuevo, para Mika, te pide lo del lobo. Te pide eso de Razor. Travelers can add their completed seasonings to delicious dishes to obtain fragrant dishes. We can also invite characters to taste test the fragrant dishes in the Serenity. Sí, se lo das y no sé qué. Y suben más la amistad, si no me equivoco. After they taste a dish, we can hear their responses, which will vary based on the character's personal preferences. This will test how well travelers understand each character's personal taste. Oh no, that's gonna hurt my feelings. No, because even if it's a fragrant dish. Por ahora casi todo lo hemos visto, ¿no? Lo único es el tema del come cocos, ¿no? Too much salt. Pero es parecido a lo que vimos de la casa. Oh Dios, no. Más cosas con los hongos estos. This next event is related to that. However, the format will be pretty different from what you might expect. Because the Wisdom Orb is still in its stages of theoretical research, it might be a while before our next competition. Okay, but have you considered that I want it now? I know, but don't worry. To keep discussion alive and the competition fresh in everyone's minds, the organizers have put together a new event to spread the word.
they purchased the rights to Theater Coño, la Mechanicus puta in silla. Sumeru and incorporated some fungi elements to design a completely new game called Fungus Mechanicus. Fungo Copa. Seems they're putting a lot of effort into promoting the competition. That's right. So, what'll the rules be like for this event? I'm gonna tell ya. In Fungus Mechanicus, we will be controlling pieces The that final look like mechanics. fungi, aptly named little fungi. Our enemies will be Mechanici, which I'm sure many of you have seen before. Eso que es un rollo The little TFT. fungi will automatically Más o attack the menos. nearest Mechanici. Lo que pasa es que tienes que hacer And algunas travelers will cosas. be able to select the little fungi and control their movement or order them to attack a specific target. During the challenge, we'll need to command our fungi and defeat all the Mechanici to tiene clear pinta, the ¿no? stage and receive rewards. O sea, es básicamente como el que tuvimos, que era rollo Pokémon, pero con los hongos. Lo que pasa que ahora, rollo TFT. What's wrong, Koi? Básicamente. What's wrong? What do you mean what's wrong? They were our friends. Look. La única diferencia es que tienes que decirle tú que hagan a donde vayan. O sea, que no es automático. It's okay. By using Marvelous Jelly, we A lo mejor lo can puedes let hacer our little automático fungi también. unleash their skills. Using these skills at the right moment is the key to achieving victory. Marvelous Jelly will be gradually restored over time, and Plauditory Protection will randomly appear during the challenge, granting an additional amount of jelly. Looks like we'll need some strategy. Like, you have to plan out every move. Of your betrayal? Some familiar friends from the Beast Tamers tournament will be making an appearance too. Pues estás curioso. Do you guys supongo. remember Bongo Head and Twirly Whirly? Yeah. Travelers can feed their fungi Marvelous Jelly to interact with them too. Ooh. In addition to these events in Mondstadt and Sumeru, the upcoming version will also include the Vibro Crystal Verification Sonantes. Challenge event. An engineer from Fontaine has arrived at the Oh. outskirts of the chasm to study the harmonic Ya empiezan a motion meter cosas de between Fontaine gems también, ¿no? known as vibro crystals and collect data in an effort A to ver, clear the name queda- of his le queda colony. dos parches, yo creo, ¿no? Interesting. So he's helping out No, a yo diría colleague. que a lo mejor What no, happened? pero yo qué sé. Well, A lo mejor apparently, no hay after 3.7 y si viene completing his Fontaine, o a lo mejor sí, no lo sé. Patrice returned to his home nation, but came under A ver, en teoría la suspicion for 3.6, taking la zona user es por data. Liyue, por lo que vi. Yeah, la zona so nueva. now he's found someone to come to the chasm in Y his ya lo place siguiente and sería verify his Fontaine, ¿no? findings. Ooh. A lo Sounds mejor like es it isn't easy being an 3.6 engineer in zona nueva, Fontaine. That's why I stick to beating up 3.7 bad guys. algo Nice. intermedio. Yeah, from the Y sound luego of it, ya we're Fontaine en still gonna verano, have ¿no? to fight here too. In this event, travelers can connect transmitter and receiver crystals Porque esto básicamente and será attempt to produce febrero, various effects that marzo. will allow you to defeat your foes with ease. Luego será Score abril, points during mayo, the sí. challenge, and you will be awarded medals based on A the lo mejor no hay score, 3.7, and directamente receive corresponding 4.0. rewards. Whoa, okay. So there's a lot going on here with the crystals. Y and si no, pues sería en effects. Can you agosto give la us more 4.0. details? Sure thing. I know it might sound a little complicated at first, but honestly, it's not too tough once you get the hang of it. The various effects are basically buff effects that we can receive during the challenge, and these effects are triggered by combining transmitter and receiver crystals. Transmitter crystals are the conditions for triggering the buff effect, and receiver crystals are the buff effect that occurs once those conditions are met. Esto es parecido, esto lo hemos okay, I think tenido I ya. got it. Yep. O es And to parecido. conduct the Ah, esto es de experiments, combate, sin travelers más, will ¿no? need to assemble 2 teams of characters, as well as Con the bufos y todo el corresponding rollo. crystal harmonic schema. Travelers will then carry out 2 rounds of combat, and for our Sí, newer players básicamente. out there, there's no need to worry. The Tendrá unos event will personajes de also prueba, provide como trial siempre. characters to assist everyone in Ah, este es el de completing the rellenar la barra. Ooh, Nice. it looks Este lo like this dimos event hace will poco, also ¿no? be awarding different tiers of medals. In ¿Recuerdo? that case, I'll aim for Que la barra es Nice. básicamente, si la tienes a tope, ya consigues más puntos. just aiming for participation rewards. Como un Yeah. multiplicador, I ¿no? like my suggestion. Anyway, Amber, De what else is there? puntos. In addition to the events we've already mentioned, Vale, lo de las version líneas. 3.5 will also be featuring the classic ley line overflow event, which will give travelers the chance to stock up on character experience books. Que eso en and verdad more. podrían dejarlo I'm siempre. sure many Yo of our creo. viewers are pretty familiar with this event. It's super helpful for those who are looking to level up your characters. So, be sure not to miss it. All right, switching gears. In version 3.5, a Vale, van a meter limited time cartas. heated battle mode will Contienda be e available in invocación. Genius Invocation TCG, Modo nuevo, which ¿no? will feature some special rules. Nice. Y por cierto, So, what are we están looking 3 cartas nuevas que son Sara, Eula y Kokomi. at here? Basically, this mode will be all about reducing Entiendo que no hay the más, cost son las que han of enseñado y ya elemental está. dice. So, the number of elemental dice required to play the first card from your hand every round will be reduced by 2. Also, Meh. the number of elemental dice required to use the first character skill each Curioso. round will be reduced by 1.
Okay. Yeah. from the Supongo que sound sacaré of it, las the cartas pace y ya of the está. game will Igual que be hice con las much con faster. Klee I like it. y con la I hope otra. all our Genius Invocation fans will ¿Cómo se enjoy llamaba? it. Bueno, la de Last Lector. but not least, we have a system-related update. I think you'll like this one. After ¿Eso the qué es? version 3.5 update, the game will be adding additional rewards for completing Archon quests. Upon completing each Archon quest, travelers will receive one intertwined fate, along with a variety of other rewards. Once the update is complete, travelers can view the tour guide feature in the Adventurer's Handbook to claim the corresponding rewards. Yeah. Hostia, tú, entonces, bueno, no serán muchas, ¿no? ¿Cuántas misiones hay en total? A ver, bueno, ¿esto cuántas tiradas serán en total? Una persona que ya ha jugado todo. Hey, more intertwined fate. And just don't forget to claim it after Vale, the gratis, version update. no me quejo. That's Esto es fine. como cuando metieron, me acuerdo, los niveles. O sea, cada ciertos niveles que al subir el personaje te daban una tirada del permanente. Yo me acuerdo cuando lo pusieron eso, a lo mejor saqué un pity de un personaje del permanente. And with that, let's get to today's last redemption code. Redemption code, sounds good. Vale, el código. Ah, pues ya estaría. Ni nada más. A ver, es que es cortito en verdad. El tema este de que no hay mapa. No sé si van a decir algo más. Already at the end of today's program. I know, the whole thing just flew right by. Yeah, it really did. So, Amber, how did you enjoy being on the special program? I absolutely loved it. Like, I'm so hyped for this new version. I'm hyped for Dia and Mika, and I'm a little biased, but yeah, I'm pretty hyped for Dia. Supongo que no sé si hoy o mañana o en estos días enseñarán los personajes de la 3.6, como están haciendo siempre. Seguramente sea el Baizu y el rubio este que vimos con el almacén. El compañero ese del almacén que no me acuerdo cómo se llama. Y'all How love dare me. you? It was so good. I'm really excited for the little fun guy. What? Bueno, no tiene pinta de nada más, We ¿no? all love the fun guy, too. Yeah. Oh, that's okay. No. Program, and I hope everyone will enjoy all the new content coming our way in version 3.5. See you all in game. Bueno, a ver, está bien. A ver, paseo. Es que es un parche. Por decirte, de relleno, prácticamente. O sea, yo creo que lo que le va a salvar este parche es que vamos a tener historia de los personajes nuevos, que no la tenemos desde Sima, con Yelan. O sea, que creo que tiene un año ya. Sí, porque se hizo el rerun de Yelan hace así y creo que tiene ya un año. Ha pasado un año, creo. O casi, desde lo de Sima. Tenemos al personaje de dos personajes nuevos y tal, que Degia va a estar en el permanente en la siguiente versión, cosa que es una cosa súper rara, pero vale. Y los minijuegos. Siempre suele haber un mini resumen. Quiero ver el tráiler también en japonés, como buen otaku. Quiero ver el tráiler en japonés. A ver qué tal. Quitar los subtítulos. No creo, ¿no? Vale, ahí está. Yo me mola ver los trailers en japonés. Es que la voz de Paimon en inglés no la soporto, no me gusta. Y la del Dainseldev está guapísima. La de Deja en inglés no estaba mal, pero la de japonés me gusta más también. Que eso es como que le ponen, no sé, yo lo noto como más épico. Todo, siempre. Dicen cualquier gilipollez, es épico, me da igual.
La voz de este sí que me gusta más en japonés, es que no sé. No sé. Y eso que no me parecía fea en inglés, pero yo qué sé. Supongo que es porque soy un puto otaku de mierda y ya está. Y me flipa el anime, pero yo qué sé. Sí me va a pasar lo mismo. Lo bueno que el Tiznari a nosotros no nos va a importar nada si lo estás escuchando en inglés, o sea, en japonés. Por eso cambiará el de inglés, supongo. Por el tema este de los acosos y todo el rollo. Que madre mía, en verdad, Vaya puntería, chaval. Ah, mira, aquí también te hacen un resumen, de puta madre. Mira, tenemos el Comecocos impostor de eventos. Tenemos el evento de las fotos, que esto es lo mismo. El de la música, que también es igual. Lo que pasa es que vamos a poder tocar con cualquier instrumento de los que nos han dado. El tambor, la lira y cosas así. Y el evento de combate que es muy similar prácticamente. Casi todos los eventos de combate son similares. Cambian algunas cosillas y tal. Pero son muy similares. O sea que de eventillo yo diría que normalito. Bastante normalito tirando para abajo. Ah, bueno, y el TFT Impostor. Esto digamos que es lo más novedoso, yo creo. Lo más ahí. Y este también lo tenemos. O sea, lo hemos tenido, que digo. La línea ley, esto es lo típico. Esto es lo que digo, en verdad lo podrían dejar para los fines de semana. Las dos armas, la 5 estrellas de Degia y la de 4. Que la de 5 estrellas de Degia quedaba. Voy a mirarlo en la página esta otra vez. A ver. Honey, ahí está. Mandoble. ¿Quedaba esto? Da probabilidad crítica, tío. Es que... ¿Cuánto da en total? ¿Lo pone por aquí? 33. Bueno, no está mal. ¿Y cómo escala? Tras golpear a un enemigo con una habilidad elemental, el ataque aumenta un 20%. Tu equipo pero no combate. Además, si el portador de esa arma no está bajo la protección de un escudo, su vida máxima aumentará en un 32%. ¿What? O sea, está hecha para que no lo juegues con Zhongli, ¿no? O sea, si tienes esta arma, jugarlo con Zhongli estás troleando. Aumenta un 32% su vida máxima. ¿Dónde vas? Entiendo que esta tía se jugará... Obviamente... o sea, pluma y flor igual, obviamente, porque son siempre las mismas. El reloj se jugará a lo mejor con vida. Bono de daño fuego. Y ya daño crítico, supongo. Porque el arma si tienes te está dando probabilidad crítica. Entiendo. No hay ningún arma free to play que sea de vida y tal, ¿no? Creo que no. Bueno, creo que sí había una, pero creo que... ¿Era la del tiempo que te daba vida? Algo así. No me acuerdo. Y ya está. Bueno, y aquí no te salen los banners, básicamente, y los... Bueno, esto lo puedo mirar. Y la cita. A ver si lo encuentro, que está por aquí. Esto. A este tío te suele hacer un resumen general de todo. Bueno, seguramente esto se venga el 2.6, o sea, la 3.6, todos.
De Giacina a Yakasen Jimika. No sigo sin entender lo del estándar, pero bueno. Tenemos las alas, que las alas, por cierto, se pueden conseguir con el Prime. O sea, básicamente si... los códigos estos que dan con el Prime, si los reclamáis 4 veces, os dan un código con estas alas, básicamente. O sea, si pilláis esto 4 veces, creo que es. Esto de aquí, que yo por ejemplo lo pillé hace nada. Este es el cuarto. O sea, yo tengo todos pillados, a mí me lo deberían dar también. Esto ya está gastado. Deberían darte las alas, por lo menos. En China creo que es por ir a no sé dónde. A comer aquí, en Pizza Hut. Pero bueno, y los codiguillos. Que esto creo que caducan en menos de 24 horas. Creo que no, solo uno. Lo intenté una vez en su momento. Pero no, solo te detecta uno, por desgracia. Ojalá, ¿sabes? Porque voy a toda la gente que conozco que no juega en la Genshin y le pido los códigos a full. Pero, nope. Solo puedes uno por cuenta. Y creo que ni nada más. Parece, ¿no? Voy a mirar a ver si... Uy, esto no es. La cuenta del Genshin ha dicho algo. Y Reddit, a ver. Lo voy a enseñar, pero por si acaso. Quiero ver si se ha liqueado algo del Genshin. Ya por curiosidad. Más nuevos. Mira, aquí hay una cosa que es cuestionable, que dice que la fase esta que son 3 banners, que se decía que se dijo junto con lo de Eula, que se venía en el permanente, parece que lo van a meter en la 4.0. En la 4. Algo, parece lo que se está diciendo. O sea que básicamente vamos a tener 3 banners y 3 banners. O sea, en verdad eso es un poco fumada. Como te salgan 3 personajes que te interesan, te cagas en todo, yo creo. Si ya te jode que te salgan 2 personajes que quieras, en plan, como me pasó a mí con Shao y con el otro, porque no los tenía. Como te salgan 3, dices, estoy en la mierda. A ver, otra cosilla más. ¡Hostia! Ah, vale, pero esto es cuestionable, ¿no? Ya, en verdad sí. Tío, ojalá, sinceramente, ojalá pusieran algo como el TOF, tío. Tío, ¿por qué no ponen la moneda esta de mierda? Que puedes comprar dupes de 4 estrellas y armas. Y las armas estas pochas que llevan sin cambiarlas más de 2 putos años. Igual que las del pase. ¿Por qué cojones no hacen eso, tío? Hacen una rotación junto a los de 4 estrellas y las armas. Y que salga cada rotación un personaje del permanente. No te estoy diciendo ninguno más. Del permanente y que te cueste, yo que sé, 100 monedas de estas. 100. Por un 4 estrellas son 25. Que en verdad 25 monedas son 5 tiradas. O sea, básicamente te está costando 20 tiradas el personaje. O haces 20 tiradas o te compras uno que vaya saliendo por ahí. Podrían hacer eso. Y si van metiendo personajes al permanente poco a poco, podrían ir rotando. En plan, Tignari, Diluc, ahora esta. Luego te meten al Tartel en el permanente y lo sacan ahí, yo qué sé. O que te pongan 2 de 5 estrellas también. Yo haría algo eso, porque al final va a ser una fumada que flipas. Porque dime tú qué solución haces que pongas 3 banners y no tienes ningún personaje. Y te interesan los 3, es incluso peor para ti. Obviamente, si no te interesa ninguno, pues te da igual. Pero yo qué sé. A ver lo que hacen, sinceramente. Ah, los artefactos son para la 3.6, ¿no? Pensaba que era la 3.5. Vale, pues parece que no hay nada más. Ah, mira, por cierto, pues si os interesa farmear para los nuevos, esto es lo que hace falta. Lo estaba viendo.
Lo que te pedía el almacén y esto lo de Razor, que yo de estos tengo bastantes. Y esto va a ser el boss este y el dragón este pocho. Los empezaré a farmear, no lo sé. Porque estoy todavía farmeando para Yelan. La tengo más o menos casi farmeada. Los artefactos. En cuanto termine de farmear los artefactos de Yelan, farmearé 46, bueno, 30 y pico de estos para subirla a 70-80 y lo mismo con este. Yo creo. Lo bueno es que utiliza de Mostad, tío. Que de esto tengo un montón. A lo mejor de eso sí que estoy un poquito más flojete.